Silencio. El día que firmó por el Real Madrid no estaba celebrando. Estaba pensando en algo que nadie vio. No en el estadio lleno, no en la camiseta blanca, ni siquiera en los millones. Estaba pensando en una promesa. Porque cuando un chico que creció con la nevera vacía llega al club más grande del mundo, no llega con sueños, llega con miedo. Y esa es la parte de la historia que casi nadie entiende. Porque lo que vino después no fue un cuento de hadas, fue una prueba. Y el Madrid no espera a nadie. Creció lejos de los focos, lejos de Europa, lejos del ruido, en Taguatinga, donde el talento no siempre es suficiente, porque antes hay que sobrevivir. Su infancia no estuvo marcada por academias de lujo, estuvo marcada por sacrificios, por días en los que el fútbol no era un juego, era una posibilidad. Su padre no le hablaba de fama, le hablaba de responsabilidad, y él entendió muy pronto que el balón podía ser algo más que un sueño, podía ser una salida. Cada entrenamiento no era ilusión, era urgencia. Cada gol no era celebración, era una señal, porque cuando vienes de abajo, el éxito no es opcional, es necesario. Y quizá por eso, cuando el Real Madrid llamó a su puerta, no estaba persiguiendo gloria, estaba cumpliendo una promesa. Pero lo que nadie le dijo es que cumplir la promesa era solo el comienzo. 70 millones, esa fue la cifra que dejó de pertenecerle. Ya no era solo un chico con hambre, era una inversión. El Real Madrid no compra historias tiernas, compra certezas, compra futuros balones de oro antes de que el mundo los vea. No tenía 18 años, pero ya llevaba el precio colgado al cuello. Las portadas no hablaban de adaptación, hablaban de impacto inmediato. La nueva joya, el futuro del ataque, el heredero, palabras enormes, demasiado enormes. En Valdebebas el ritmo era otro, más rápido, más frío, más exigente. Aquí nadie espera a que madures. Si entras, produces. Si no, miras desde el banco. Y por primera vez en su vida, el talento no era suficiente. Porque una cosa es jugar en Brasil y otra muy distinta es hacerlo con el escudo más pesado del mundo sobre el pecho. Y ahí empezó la verdadera historia. No la del fichaje, la de la presión. Y la presión no avisa cuando empieza a romperte por dentro. Y cuando por fin le dieron minutos, pasó algo. No entró con miedo, entró con hambre. En noches de copa, cuando el estadio estaba menos tenso, el balón parecía buscarlo. Encara, desborda, dispara sin pedir permiso. No parecía un chico perdido. Parecía alguien que sabía exactamente por qué estaba ahí. Cada vez que tocaba la pelota, el ritmo cambiaba. Algo se encendía. Los comentaristas empezaron a decirlo en voz baja. Con pocos minutos, pero mira lo que genera. No eran estadísticas vacías, eran sensaciones, era electricidad. Y eso es peligroso en el Real Madrid, porque cuando el público siente algo, empieza a preguntar, ¿por qué no juega más? ¿Qué está viendo el entrenador que nosotros no? El debate creció, las redes explotaron, clips virales, comparaciones prematuras. Y de repente, ya no era solo presión por el precio, era presión por la ausencia. Porque lo más difícil en el fútbol no es fracasar, es demostrar que estás listo y aún así no ser elegido. Y ese silencio, partido tras partido, empezó a pesar más que cualquier cifra. Porque cuando sabes que puedes, pero no te dejan demostrarlo, la historia toma otro rumbo. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que eso iba a generar. El estadio rugía, pero él no. La cámara lo encontraba siempre igual, sentado, mirando el partido pasar. Las noches grandes llegaron, Champions, clásicos, partidos que definen jerarquías. Y su nombre no estaba en el 11. El fútbol es cruel en silencio. No te grita que no confían en ti, te lo susurra con decisiones. El banquillo empezó a ser costumbre, luego rutina, después mensaje. Cada calentamiento que no terminaba en entrada al campo era un golpe invisible. Cada minuto que sumaban otros era una conversación que no necesitaba palabras. Las redes discutían, los periodistas preguntaban, pero desde dentro el discurso era otro, paciencia. En el Real Madrid, la paciencia no siempre es una promesa, a veces es una prueba. Y ahí comenzó la parte más difícil para él. No competir contra rivales, sino contra la duda. Porque cuando pasas de ser el futuro a ser la opción de recambio, algo cambia por dentro. El problema no era estar en el banquillo. El problema era empezar a preguntarse por qué. Y esa pregunta puede romper incluso al más fuerte. No hubo gritos, no hubo titulares explosivos. Hubo algo peor. Decisiones. Un nuevo ciclo empezó a tomar forma. Nuevas prioridades, nuevos intocables. Y en el fútbol de élite, cuando cambian las jerarquías,
Alguien siempre paga el precio. Los entrenamientos seguían siendo intensos. Él respondía, sonreía ante las cámaras, pero los minutos no regresaban, porque el verdadero conflicto no siempre es personal, a veces es estructural. El club necesitaba resultados inmediatos, necesitaba experiencia en momentos límites, necesitaba certezas, y él seguía siendo futuro. Según algunos reportes, el cuerpo técnico pedía paciencia, que su momento llegaría, que el proceso era necesario, pero en el vestuario los procesos no esperan, las carreras tampoco. El mensaje no fue directo, pero fue claro, no eres prioridad, y cuando entiendes eso, algo cambia en tu manera de mirar el escudo. No pierdes el respeto, pierdes la inocencia, porque ya no estás luchando solo por minutos, estás luchando por tu lugar en una historia que no se detiene, y el Real Madrid nunca frena por nadie, ni siquiera por sus promesas más brillantes. No fue en una final, no fue tras una derrota, fue en una noche cualquiera, sentado, mirando al frente, con el estadio ya casi vacío. Ahí entendió algo que nadie le explicó cuando llegó. El Real Madrid no es un lugar para crecer, es un lugar para demostrar que ya creciste, y él todavía estaba en medio del proceso. Durante meses había esperado una oportunidad que confirmara su lugar, un partido grande, un gesto de confianza, una señal, pero la señal fue otra. Si quería ser protagonista, tal vez no sería aquí, al menos no todavía. Ese pensamiento duele, porque aceptar que el sueño no se rompe, pero sí se transforma, es una forma silenciosa de madurar. No era fracaso, era choque de tiempos. El club vivía en el presente. Él todavía estaba construyendo su mejor versión. Y ese fue el quiebre real. Dejó de preguntarse por qué no jugaba y empezó a preguntarse qué necesitaba cambiar. Ya no era el chico que buscaba cumplir una promesa. Era un profesional entendiendo que el talento no garantiza lugar. A veces, el golpe que te frena es el mismo que te obliga a convertirte en otra cosa. Y esa noche, sin cámaras, sin titulares, dejó de ser promesa. Empezó a ser proyecto de regreso. El escudo sigue siendo el mismo, blanco, intocable, implacable, pero él ya no lo mira con los mismos ojos. El tiempo en el Real Madrid no lo destruyó, lo expuso. Le enseñó que el talento impresiona, pero la jerarquía se gana, que el precio pesa, pero la confianza pesa más. Muchos dirán que llegó demasiado pronto, otros que no tuvo paciencia suficiente. La verdad probablemente esté en el medio, porque hay clubes que te forman y hay clubes que te prueban, y el Real Madrid es una prueba. Hoy, cuando la gente debate su futuro, ya no se habla solo de cifras o minutos, se habla de carácter, de si podrá volver más fuerte, de si este silencio fue una pausa o el inicio de algo más grande. Algunos golpes se recuerdan como fracasos, otros como el momento exacto en que empezó la transformación, y tal vez dentro de unos años, cuando miremos atrás, no recordemos cuánto jugó, recordemos que sobrevivió, porque en el club más exigente del mundo, a veces el primer paso no es brillar, es resistir, y esa puede ser la base de todo lo que viene después.